o no suficiente crecer 2.7% la economía este año? Lo dice el gobierno y también los analistas privados. La segunda mitad del año luce mucho mejor para México. Y el gran reto seguramente es elevar la productividad y una redistribución efectiva del ingreso. Quédense con nosotros, vamos a platicar de estos temas con el jefe de la Unidad de Planeación Hacendaria de la Secretaría de Hacienda, Ernesto Revilla. Ernesto Revilla, el economista en jefe de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. De veras, muchas gracias, porque hay muchas dudas y preguntas, sobre todo de qué es lo que le está sucediendo a la economía mexicana, pero sobre todo, ¿para dónde vamos? Lo que es importante decir, Alicia, es que la economía mexicana está creciendo, si bien está creciendo a una tasa baja. El reto es incrementar el crecimiento ahora y vemos que los factores por los que la economía creció poco, pues en gran parte se han disipado, fueron transitorios. ¿Por qué transitorios? Fueron transitorios porque uno tiene que ver con Estados Unidos. Ya vimos que Estados Unidos tuvo un crecimiento bajo, en gran parte debido al invierno, pues eso es transitorio. Ahora sí, ya de pasó. tiro se les enfrió la economía. Se les enfrió la economía, se les enfrió el clima, congeló. crecieron poco. ¿Verdad? ¿A cuánto Paleta cerró de el güero, PIB? ¿no? Bueno, fue la revisión primera del PIB de Estados Unidos menos 1%. Menos 1%, y así, a pesar de eso México creció y creció 1.8%. Oye, Ernesto, pero finalmente entre 3.9, que era la perspectiva original, y la ajustada de 2.7, pues pues como sigue siendo un crecimiento así como de airecito, ¿no? Nada más de pura inercia. Nos Digo, falta todos los incrementar la jóvenes productividad, están ¿o buscando qué? chamba y van a buscar chamba. No, la mía no, por favor. Pero pues sigue siendo muy chiquito para la cantidad de gente que tenemos en Sin este duda, país. sigue siendo un crecimiento bajo, se parece mucho a lo que ha crecido México en los últimos 14 años. Para crear oportunidades de empleo para los jóvenes, que se puedan crear empresas, México tiene que crecer más. Y ese es el reto de esta generación, y para eso son las reformas estructurales. Oye, Ernesto, no es consuelo, pero en el mundo también está creciendo poco. Conocemos los datos del Producto Interno Bruto de Brasil, que tenía un gran dinamismo económico, que al parecer ya viene de picada. Estados Unidos, que acabamos Bueno, de mencionar. después del Mundial. Y Europa, bueno, Y de los está problemas que padeciendo tienen una por el exceso de desaceleración gasto público. en el ¿no? mundo. Completamente. A veces estamos solamente fijados en México, es natural, pero el mundo está pasando un momento difícil. Claro. Europa acaba de salir de una recesión, tiene un problema de muy baja inflación, las economías emergentes casi no crecen, y no es consuelo, México tiene que crecer más, pero vamos en la dirección correcta. Ese crecimiento lento de los últimos 14 años ha debilitado el mercado interno. ¿Cómo recuperarlo? Lo tenemos que recuperar con productividad. Eso significa que las pequeñas y medianas empresas, que las empresas grandes, que los consumidores tengamos acceso a insumos más baratos. La energía, por ejemplo, las telecomunicaciones, el crédito. El reto es la productividad. No le corresponde solo al gobierno. ¿Cómo podemos hacerle ahora para transmitir este mensaje justo a la gente que está incorporándose o a punto de incorporarse al mercado laboral? Porque tampoco hay una expectativa tan favorable cuando ves que tu país no está creciendo como debería. Como debería, pero estamos creciendo. Y el objetivo es que México puede crecer a tasas de 5%, 6% en el mediano plazo, si lo hacemos bien. Y eso generará muchas oportunidades de empleo. Alguien que quiera comenzar su negocio podría hacerlo, y el reto es justamente ese. Ernesto, también se ha comentado, se le ha echado la culpa a la reforma hacendaria. Los impuestos. Eso, el que impacto de ajá, los pero impuestos en el bolsillo. ¿qué tanto, por un lado, sí es atribuible, en qué proporción? Y por otro lado, ese dinero pues va al gobierno, se tiene que regresar de alguna manera. ¿Eso puede ayudar al crecimiento? Eso puede ayudar. La reforma fiscal fortalece las finanzas del gobierno, no porque queramos recaudar más porque sí, sino porque eso se traduce en más escuelas, más hospitales, más carreteras, y eso es lo que estamos viendo. La reforma hacendaria, todas las reformas cuestan trabajo, se están transmitiendo, incorporando a la economía, pero vemos que en los primeros meses del año ya se está incorporando casi en su totalidad. Permítenos un momento, Ernesto, vamos a esta cápsula que nos preparó mi amigo Roberto. Vamos a ver los números de la economía. Así van. La economía nacional sí está creciendo. Este año avanzaría 2.7%, que es un mejor dato que 2013, y representaría la creación de 140,000 empleos más. Y la alternativa más eficiente para estimular el crecimiento es una mejora en la productividad, para transitar así del crecimiento al desarrollo. El gobierno representa solo una quinta parte de la economía,
por lo que se requiere la participación de todos los sectores. Pues qué padre cápsula, los datos son duros, ¿eh? Casi te Los luciste, ¿eh? números, los números. Te luciste. Ernesto, ¿por qué, cómo estimaron ustedes el crecimiento económico para este año en 3.8 y por qué el ajuste tan fuerte? Digo, siguiendo la realidad, pero ¿es posible que se cumpla o que no se cumpla? La Secretaría de Hacienda quiso ser muy realista, muy transparente en poner el crecimiento en este año en 2.7. Cuando se hacen los pronósticos tienen riesgos al alza y a la baja. Uno de los factores importantes en estimar el crecimiento de México es Estados Unidos. Y nos ha cambiado el panorama con lo que ya platicamos del invierno frío Sí. en Estados Unidos. Ahora las perspectivas son que la economía mexicana se acelere y estamos cerca de los pronósticos de analistas privados. Atraer inversión internacionales. extranjera es uno de los pilares. ¿Qué va a suceder, por un lado, con la expectativa de captar inversión extranjera en energía y en telecomunicaciones? Vemos un voto de confianza muy importante del sector externo, de los inversionistas sobre México. Las calificadoras han subido la calificación, vemos mucho interés porque México se está distinguiendo de otras economías por hacer reformas y por los fundamentos macro que se mantienen Ernesto, sólidos. de hecho ya hay ciertos indicadores que ya están marcando como un piso y empieza a recuperarse. Se ve un mejor panorama en la segunda mitad de este año. Dinos, por favor, que sí. Así es. Ay, sí. Sin A duda. ver, ¿cómo vamos a crecer? Exacto. Sin Cuéntanos. duda se ve mejor y ahí coincidimos, yo creo que todos los analistas privados, gobierno, el Banco de México, coincidimos que la economía va a mejorar. Ahora, eso no es suficiente, no queremos crecer nada más porque sí, creemos que se tiene que sentir en el bolsillo, ahora sí en la billetera de los consumidores. Sí, porque Así la es. distribución del ingreso es otro de los problemas. El gobierno está tratando de hacer una redistribución del ingreso, pero esto, ¿cuánto tiempo puede llevarnos? Toma tiempo para mejorar los indicadores de desarrollo, para disminuir la pobreza, para que se sienta en la billetera, como dijimos, se necesita crecimiento. Y el tema de desigualdad ahora está de moda en el mundo, ¿no? Han visto los debates, nuevos libros, La nuevas OCDE, ¿no? discusiones. Sí. ujú. De México Pickering. tiene un reto, sin duda, en términos de desigualdad, y la reforma hacendaria va en ese sentido, a que paguen más los que más tienen y podamos utilizar eso para fortalecer el gasto social. Insistimos, tenemos desafíos importantes hacia adentro. ¿Cómo estimular el consumo? ¿Cómo estimular la inversión? ¿Lo tiene que hacer solo el sector público? No es solo el gobierno es una quinta parte de la economía. Los empleos se generan con el sector privado, con los que están trabajando diario, día a día en la oficina, los maestros, las enfermeras, con las pequeñas y medianas empresas. Eso es donde tiene que haber crecimiento. Y para que haya crecimiento tiene que haber confianza, Alicia. Es fundamental que confiemos en nuestro país, es fundamental que se invierta más, que se consuma más, y eso es lo que se espera para el resto del Pero año. esta se ha deteriorado, ¿no? Por supuesto. Ahora, también hay una cosa importante y que creo que poco se ha dicho, Ernesto, es, el gobierno está actuando también con más orden y podría haber hecho muchas cosas de incrementar e imprimir más dinero y entonces darle vuelta a la economía. No lo está haciendo porque no se puede, pero es una No se puede porque ya por ley no se puede. Exactamente, pero una política que podría haber sido una salida fácil para lograr la meta, el crecimiento, llegar al número, pero eso no es suficiente para este país. La política monetaria ha sido muy responsable en México, tenemos una inflación controlada y aún así el Banco de México pues, ha fomentado liquidez en la economía, está Claro. haciendo su parte. Así es. El gobierno también a través del gasto público, a través de mayor gasto en carreteras, en infraestructura, estimula la economía. Eso junto con las exportaciones que han visto los datos que han estado muy buenos, es los dos motores que ya están moviendo a la economía. Háblanos exactamente, ¿sí se podría cumplir un pronóstico inclusive superior, como dicen algunos analistas? Sin duda, los pronósticos, insistimos, tienen riesgos al alza, riesgos a la baja. No es una ciencia exacta, como ya sabemos, Así es. la economía, Exacto. pero tenemos mucha confianza que No, el si pronóstico fuera se ciencia puede. exacta nos ¿Qué onda, ganaríamos el Neto? ¿Cómo fútbol. ¿Cómo estás, Neto? Oye, qué Mauricio. mal rollo, ¿eh? ¿Qué onda, mi rey? La verdad, sí, pues es que, mira, No. Leroy ya lo voy a tener que poner mi rey porque se está devaluando mis inversiones. Mal onda, ¿eh? ¿Por qué se están devaluando sus inversiones? Es que no me salió el swap, mira, iba a cambiar el Rolls por un yate y pues me salen con que ahora tengo que pagar 35%. ¿Qué onda? 35% de impuestos. Pues sí, pues qué onda. Digo, mira, no me preocupa lo de las whiskas. Digo, finalmente mi gato come caviar. Mis otros gatos esos, pues sí, pues ahí se tienen que amolar, pero... Tú pues, que ni puedes, modo. Maurice, hay que contribuir más, justamente Pero, para que sea... ¿qué necesidad? Si uno es el que finalmente genera los puestos de empleo aquí para el infelizaje.
Oiga, pero fíjese que también esos puestos de empleo deben estar bien pagados, ¿eh? Y luego, ¿de dónde vas a salir para el Rolls, mi reina? ¿Tú quieres que te lleve a pasear chido acá? Por supuesto que Pero la necesito gente billete. necesita calles, escuelas, obra pública. salud, Pues ¿por qué no obra viven en una pública, zona decente? educación. Pues ¿por qué no quieren? Pues son muy flojos, ¿no? ¿Cómo que flojos? Pues sí, digo, Usted que se la pasa en el yate. no, yo en el yate, mira, con mi cel, luego le hablo a la Kikis, ¿dónde va a ser el siguiente rebe? Y me cae que llego y a todo da. ¿Por qué ha sido difícil permear la necesidad de hacer esta reforma tributaria cuando México recauda muy poco del PIB? México recauda muy poco, tiene un gobierno relativamente chico y para cumplir las responsabilidades de gobierno se necesita Pues que recaudar será más. la moda, es un gobierno chico, ¿para qué se meten a las cosas de los Necesitamos acá, de los- hospitales, escuelas, carreteras y para eso tiene que contribuir más el que puede, como tú, Mauricio. Pero luego salen reburdos. Digo, no quiero referirme a ninguno de aquí porque luego se ponen bien heavies y van a andar ahí en las marchas esas horrorosas. Ya sabes que huelen así hasta como a masa ácida. Oye, Entonces- eso, Cris, considerando el entorno, considerando que ya estamos pasando por, quizás superando ya el periodo más complicado, estaríamos llegando a un sexenio con una meta de crecimiento por el 5% y ya establecer que en realidad se crezca más y se crezca mejor, que creo que ese es el gran reto de este país. Ese es el objetivo y para hacerlo tenemos que atrevernos a cambiar, que es lo que siempre decimos. Pero Y no es fácil, no es magia, no se va a notar en el crecimiento de un día a otro, pero si hacemos el trabajo, e insisto, no solo gobierno, si hacemos el trabajo todos, México puede estar creciendo a tasas mucho más altas. Pero sí, Oyendo al señor. habemos muchos que estamos muy cómodos. Digo, ¿para qué nos desacomodan? Digo, dice APA que la mejor manera de que las cosas funcionen cuando funcionan es no moverlas. Entonces, ¿para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo? Neto? Tenemos muchos retos y todos tenemos que contribuir a ellos. Vamos Otra a ver el cosa, resumen de lo más ¿Cómo se importante ponen de la densos? noticia de la semana con Bernardo. Vamos, Bernardo. De pronto, hasta abril, las remesas familiares sumaron 7.400 millones de dólares, un aumento de 8.9% respecto al mismo periodo de 2013. La mayor tasa de expansión desde 2006, aseguran los especialistas que la tendencia de recuperación de los ingresos proviene de Estados Unidos. Contribuirá, por supuesto, al mejor desempeño del mercado interno por el impulso al consumo que generan dichos recursos. Por otro lado, los analistas consultados por el Banco de México pronostican el crecimiento de la economía para 2014 a pasar de 3.01% a 2.77% en la línea de la baja de la expectativa de la Secretaría de Hacienda, que sin duda pasó de 3.9% a 2.7%. En cambio, los especialistas fueron optimistas con la inflación al bajar su estimado del 3.85% al 3.81%, así como que el tipo de cambio que bajó del 13.01 a 12.96 pesos por dólar para el cierre de año. Si hablamos de la industria automotriz, en mayo la venta de automóviles nuevos en Estados Unidos reportó su mejor desempeño mensual respecto a los últimos 6 años, fortaleciendo así la expectativa de que en 2014 se alcancen 17 millones de unidades, nivel previo a la crisis financiera. De acuerdo con la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, hasta abril, más del 70% de las exportaciones nacionales de vehículos tuvieron como destino Estados Unidos. ¿Cómo lo ven? México se colocó por otro lado en el lugar número 12 de índice de confianza de inversión extranjera directa, al retroceder 3 lugares en comparación con 2013 y dejando así en la lista de los 10 destinos preferidos por los inversionistas internacionales. De acuerdo con el reporte de la consultora A.T. Kearney, en la región de Brasil es la nación mejor posicionada y que México puede recuperar posiciones, dependiendo del éxito e implementación de las reformas estructurales y energéticas, así como, por supuesto, las de telecomunicación. Así que, Alicia, querido Roberto y Mauricio, esperemos que este segundo semestre del año tenga un mejor cierre para la economía de todo nuestro país y, sin duda, el pan de cada día de los mexicanos. Regresemos con ustedes al estudio. Bueno, después de oír las noticias nos queda claro que tenemos muchos desafíos por delante. Ernesto, ¿cuál sería el principal mensaje que podrías dar a nuestra audiencia considerando que sí nos ha ido debilitado el tema? O sea, hemos tenido un crecimiento lento y queremos más. Yo creo que deberíamos ser conscientes de en dónde estamos, hacer el diagnóstico correcto, que insisto, México está creciendo, pero necesitamos Sí, crecer más. exacto. Más Necesitamos confianza en nuestra economía.
¿no? La desconfianza, la discusión que no contribuye, pues simplemente debilita el consumo. Muy bien, Gracias, muchísimas Ernesto. gracias. Muchas Ernesto. Gracias, Lisa. Muchas gracias. Gracias por la invitación. ¿Tú con qué te quedas en la billetera, Maurice? Que el crecimiento económico no es una cosa solamente del gobierno, finalmente es de todos. Pues sí, claro. Tenemos que ¿Y tú meterle con qué te ganas. quedas? Pues que ya tocamos piso, ya tocamos fondo y esta economía ya empieza a recuperarse afortunadamente. Vamos a ver un mejor Segundo semestre. Exactamente. Mucho mejor. Pues mira, por lo pronto ya empezaron a comprar teles para el India y eso va a recuperar también la demanda, el consumo y la producción. Que metan goles, Que por metan favor. goles, por favor. Buenas noches. Metan goles. ¿Y usted con qué se queda en la billetera?